Así es de que si tienen sus Biblias en Efesios 4, 17 al 20, vamos a abrirla y vamos a leer. Y gracias a Dios por todos los que están, bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias a Dios por la familia que vino el jueves y aquí está una vez más con nosotros. Bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Efesios 4, 17 al 20. Efesios 4, 17 al 20. Vamos a leer rápidamente. Voy a leer estos versos y enseguida estamos escuchando la palabra de Dios. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Y bueno, pues gracias al Señor por esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Déjenme decirles que ya desde hace 2 domingos mínimo hemos estado hablando sobre santidad que requiere el Señor. Hemos estado hablando en mejorar nuestros caminos, hemos estado hablando en que tenemos que ser mejores, mis amados, porque el Señor ya viene, porque es importante que estemos bien delante del Señor. Ahorita con esta presencia preciosa, con esto que Él tomó el lugar y Él nos está dando refrigerio y banquete para nuestros espíritus, mis amados, ¿cómo no buscar más del Señor? Porque dice en su palabra que todo yugo se pudre a causa de la unción. Y entonces es importante que estemos bien con Dios, que finalmente ya entremos por la puerta. Toda la palabra que hemos recibido hoy, mis amados, se viene a conjuntar toda, porque entramos, nos salimos, o entramos por la ventana, nos salimos, y es necesario, mis amados, que decidamos de una vez por todas, ¿verdad? Entrar en el camino de Dios y llevar una vida santa y recta delante de Él. Así es de que la semana pasada escuchábamos palabra de que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Hay de aquellos que en su propia opinión se consideran rectos y justos. Y entonces hoy el Señor me habló acerca de algo que yo no lo había visto en una historia que quizá para muchos es conocida, y es lo que de lo que les quiero hablar hoy de parte del Señor. Y por eso también leímos Efesios 4, 17 al 20, en donde nos dice que ya no andemos como los pecadores, que andan irremediablemente confundidos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y de esa primera parte quiero hablar, con entendimiento entenebrecido, y perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa, mis amados? Y voy a pedir orden, por favor, en este momento santo de dar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con entendimiento entenebrecido? Que cuando nosotros estamos con el Señor y después nos alejamos o empezamos a hacer las cosas que a Él no le gustan, y no reaccionamos, quiere decir que tenemos nuestro entendimiento entenebrecido. Después habla de que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya ni sentimos ni sabemos si hemos pecado, o sea, sí sabemos, pero ya no hay esa sensibilidad de que, ay Señor, te ofendí, ay Señor, me arrepiento. Y es lo que quiero que veamos hoy con la historia de Saúl. Cuando Saúl fue escogido rey y después él es destituido de su reinado. Y es 1 Samuel 15,
que nos lleva a entenderlo de entendimiento entenebrecido de Efesios que hemos leído, junto con perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasó con Saúl? Y de verdad, mis amados, cuando leemos la historia de Saúl y David, yo siempre le he dicho al Señor: Señor, yo no quiero ser Saúl, yo no quiero ser como Saúl, yo quiero ser un David, y que eso podamos nosotros comprender hoy. ¿Qué pasó con Saúl? Y le podría llamar esto un poquito a la anatomía del pecado, una anatomía del pecado. Y en primer libro de Samuel, capítulo 15, primero de Samuel 15, nos dice la palabra de Dios que aquí está empezando Saúl su reinado, y viene el profeta Samuel y dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Muy bien, el sacerdote, el profeta Samuel, le va a decir a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Te pregunto, iglesia, ¿estás atenta a las palabras del Señor en esta mañana? Muy bien. Y luego dice el verso 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Y le da una historia de lo que pasó cuando salió el pueblo de Israel, salió de Egipto, estaba atravesando el desierto, y le pidieron a Amalek que les permitiera pasar por su tierra, por en medio de ahí, para no desviarse mucho. Y resulta que ellos no quisieron, sino que al contrario salieron, y despiadadamente la gente de Amalek mató a mujeres israelitas, mató a hombres, mujeres embarazadas, hicieron gran daño al pueblo de Israel. Y el Señor dijo: algún día voy a raer de la tierra su nombre, y no van a durar más. Siempre hay juicios de parte de nuestro Dios, que es de amor, pero llega el momento cuando ya hay que hacer juicio, porque no se puede más con la maldad. Y entonces llegó el tiempo de que Dios hiciera juicio con la tierra de Amalek, y le da a Saúl esta tarea, y por eso le dice: escucha bien, está atento a las palabras de Jehová. Y Samuel le dice: vas a destruir absolutamente todo, vas a destruir desde el más pequeño hasta el más grande, vas a destruir animales, vacas, ovejas, camellos, asnos, vas a destruir a todos, obviamente al rey, vas a destruir a todos. El Señor da esta instrucción, y entonces Saúl dice: bueno, muy bien, y convoca a la gente que va a llevar, y va a llevar a pelear contra ellos. El Señor para esto ya de antemano le había dado la victoria. Entonces Saúl ve que tiene 200,000 personas, más otros 10,000 de Judá, y entonces salen. Y en el verso 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y allí todo está bien, hasta allí. Pero cuando empezamos a ver en el verso 7, dice, en el verso 8, perdón: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. ¿Quién le había dicho Jehová a Saúl? ¿Que destruyera? Todo, absolutamente todo, que matara a toda la gente de Amalek. Y luego el verso 9, fíjense bien cómo dice, primero de Samuel 15:9: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. ¿Qué había dicho Jehová que hiciera? Que destruyera absolutamente todo, que destruyera absolutamente todo. Dijo Dios: voy a raer de la tierra la memoria de Amalek. Y Saúl no obedece, sino que deja unas cosas. Y Saúl pensó que todo estaba bien, y Saúl pensó que no había problema. Sin embargo, Jehová le habla a sus siervos, a los profetas en este caso, y le habla a Samuel
en el verso 10 y le dice que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esa frase a mí se me hace tan triste, como me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y yo digo: Señor, que no te pese haberme puesto a mí, que no te pese haber puesto a nadie, haber llamado a nadie de tus hijos. Dice: porque se ha vuelto de en pos de mí, es decir, me ha desobedecido y no ha cumplido mis palabras. Mis amados, la obediencia a Dios debe ser una obediencia al 100%. No es una obediencia al 99%, no es una obediencia al 99.9%. La obediencia a Dios es una obediencia, mis amados, al 100%. Y entonces dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Fíjense qué tremendo. Saúl se piensa que es un héroe. Quiero que empiecen a ver qué es lo que hace el pecado en la vida de las personas. El pecado no te hace ver que has desobedecido. Imagínense, por ejemplo, si tuviera aquí un vaso con agua, una botella de agua, ¿verdad? Y que les dijera: esta botella está limpia, esta agua está limpia. Solo tiene 1 mililitro del agua del inodoro. Solo tiene 1 mililitro. Pero miren, 599.9 mililitros están perfectos, pero tiene solo 1 mililitro del agua del inodoro. ¿Se la van a tomar? Entonces nosotros hacemos así con nuestra vida espiritual. Decimos: no hay problema de esto, no pasa nada, es pequeñito, obedecí. Porque vamos a ver ahora qué es lo que dice Saúl cuando lo va a buscar Samuel. Pero vean esto primero: Saúl se edificó, se levantó un monumento. Él dijo: ya gané la primera guerra, ya me merezco un monumento. Dice la palabra de Dios: alábete el extraño y no tu boca. Él se estaba alabando a sí mismo y dijo: me voy a hacer un monumento. Y ¿sabes qué? Nosotros quizá no haremos un monumento físico, pero sí tenemos un monumento a nuestro yo. Yo soy la que aquí cuento, yo no me tengo que molestar en aquello, yo no tengo que ir y pedir perdón, yo no tengo que reflexionar, yo no tengo que... Y estamos con ese monumento tremendo. Así lo hizo Saúl. Y todavía se pasea y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal, como diciendo: soy el héroe de esa guerra porque la gané. Y entonces el verso 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Un momento, Saúl no había obedecido absolutamente todo. Y en el verso 13, Saúl le dice a Samuel: oh, bendito seas tú, Jehová. Se convierte en un religioso. Escúchame bien, mi amada iglesia. Cuando nosotros no obedecemos completamente a Dios para tapar nuestro pecado, nos volvemos muy religiosos. Y sierva del Señor, ¿cómo estás? Y oh, mírame bien, yo estoy haciendo bien las cosas. Y le dice, saluda de una forma muy especial al profeta, o muy especial de forma soberbia, y forma así como que yo sé quién eres tú. Entonces, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, ¿cómo se pone a hablar así Saúl cuando realmente no había cumplido con toda la obediencia al Señor? Y luego le dice Samuel a Saúl: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos.
O sea, ¿cómo me dices que yo cumplí todo lo que me dijo Jehová? Yo cumplí. Bendito tú de Jehová. Yo cumplí la palabra de Jehová. Y le pregunta a Samuel, ¿qué es este ruido que escucho? Este balido de ovejas y bramido de vacas. Mira, mi amado, habla. Hay más ruido de los pecados de nuestra vida no santa delante de Dios que lo que nosotros podemos decir. Es decir, nuestros pecados están haciendo ruido. Se oyen allá atrás. Hay cosas que nos están diciendo que estamos mal. Y sin embargo nosotros aparentamos estar bien. Porque le dice Samuel, ¿qué es ese balido, ese bramido de vacas que escucho? ¿Por qué? Nuestros pecados hablan más alto de lo que decimos. Y Saúl respondió, de Amalec, fíjense bien, los han traído. No dijo los hemos traído. De Amalec los han traído. Porque el pueblo perdonó. Vean lo que hace un pecador cuando tiene el entendimiento entenebrecido, cuando ya perdieron toda sensibilidad, lo que oímos de Efesios 4:17. Primero, no obedece al 100%. 2, se levanta un monumento, crece su yo, su ego. 3, se vuelve un religioso. 4, no asume responsabilidad, sino que dice, ellos lo hicieron, ellos le perdonaron la vida a Amalec. El pueblo quiso que rescatáramos a ese ganado. Mi amado, ¿qué hay cuando tú eres confrontado con el pecado? ¿Qué haces cuando eres confrontado con el pecado? Empezamos a decir, es que ellos, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mis papás. Y luego dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Fíjense qué tremendo. Entendimiento entenebrecido. Dice, para sacrificarlas a Jehová. Si Jehová había dicho, vas a matar a todo el ganado y no lo hacen, aparte de obediencia, ¿qué es eso? Robo, mentira, robo. Ya ven como un pecado, entre comillas, chiquito, lleva a otros, y siempre es así el pecado. Y todavía viene aún peor el asunto, porque dice Saúl, para sacrificarlos a Jehová tu Dios. Aquí ya Saúl no reconoce a Jehová mi Dios, sino que dice a Jehová tu Dios. Un pecador con entendimiento entenebrecido, que ha perdido toda sensibilidad, se vuelve impersonal. Es que sí, es su templo, sí, es que su servicio, sí, es que sus cultos, sí, es que, bueno, allá en la iglesia donde asisto, ya no es mi iglesia. No, es que Dios, pues sí es bueno, pero no decimos mi Dios, nos volvemos completamente impersonales. Y dice, los vamos a sacrificar. ¿Tú crees que de lo que robas Dios quiere que des el diezmo? ¿Tú crees que de lo que robas el Señor quiere que le hagas un sacrificio? De ninguna manera. Y entonces Samuel se harta de eso, de puras excusas, de puras, yo no fui, fue el pueblo, yo no fui, fueron ellos. Y aparte son para sacrificarlos al Señor. Y dice Samuel, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Mis amados, que de verdad nosotros no estemos así con el pecado. Esto es tremendo. Porque ¿saben qué hace Samuel? Cuando le dice,
¿qué hace Saúl, perdón? Cuando Samuel le dice a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y todavía Saúl como que se pone así y dice, ¿qué te dijo? O sea, no hay un poco de humildad, no hay un poco de reconocer que hizo mal. ¿Qué te dijo? Y luego Samuel le dice, verso 17, aunque tú pensabas que no valías nada, aunque tenías poca estima, el Señor te puso como líder de las tribus de Israel. El Señor te ungió como rey de Israel. Y el Señor te envió a una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores. Ve y destruye por completo a los pecadores. Te pregunto, ¿qué misión te ha dado el Señor? ¿Qué misión te ha dado el Señor de limpiar tu corazón? ¿Qué misión te ha dado el Señor de limpiar tu casa? ¿Qué misión te ha dado el Señor de limpiar tus relaciones dañinas que hasta ahora sigues teniendo? Por eso en el primer verso le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Iglesia, es tiempo de que estés atenta a las palabras del Señor. Y que no vivamos con un pie adentro y otro afuera del Evangelio. Y entonces le dice el Señor, aunque tú pensabas que no eras nadie, tenías muy baja autoestima, pero el Señor te hizo rey. Luego te envió una misión, en la primera misión, y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué no obedeciste al Señor completamente? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y viene una respuesta de Saúl espantosa. Le está hablando el profeta, el hombre de Dios, el sacerdote, le está diciendo, no destruiste por completo, ¿por qué no obedeciste al Señor? Y Saúl contesta, pero yo sí obedecí al Señor. Mira, hay una falta de humildad tremenda aquí. Aparte, se nota de una persona necia, pero yo sí obedecí al Señor. Iglesia, ¿me estás escuchando en tu espíritu? El Señor da una orden, y cuando el Señor da una orden, la da para que la sigamos al 100%. Muy a pesar mío, muy a pesar tuyo, muy a pesar de todo el mundo, tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres. Y todavía dice Saúl, pero yo sí obedecí al Señor. Mira, un poquito de desobediencia es desobediencia. Y todavía dice Saúl así. No entiendo ese tipo de personas cuando se les hace ver un error. No, pero yo sí hice esto otro. Entonces Saúl insiste con eso y dice, cumplí la misión que él me encargó. Solo traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Otra vez, mi amado, 1 mililitro, una céntima, una pequeña gotitita de pecado afecta toda nuestra vida. Solo traje al rey Agag, que así se llamaba el rey, pero destruía a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor tu Dios. Otra vez, no Señor mi Dios, sino Señor tu Dios. Y más mis tropas, más el pueblo tomó. ¿Quién recibió la instrucción? Saúl. Y la instrucción era destruir absolutamente todo. ¿Y qué dice Saúl? El pueblo fue. Mi amado, ¿por qué habremos de actuar de esa manera? Ellos fueron. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestros pecados. Y entonces él dice
mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, y otra vez dice, para sacrificarlos al Señor tu Dios. Vean qué impersonal, otra vez entendimiento entenebrecido, y donde se pierde toda sensibilidad a las cosas de Dios, se pierde toda sensibilidad a la santidad de Dios. Ponme atención y véanme todos, porque puede ser que estás checando tu Facebook, tu WhatsApp, tus correos en tu celular mientras estás aquí en la casa de Dios, y quiere decir, has perdido toda sensibilidad. Has perdido toda sensibilidad, y lo dice claro en Efesios, la cita que leímos, los cuales, cuando dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Iglesia, el Señor está llamando a la santidad. El Señor está llamando a ser obedientes al 100%. Si le estaba hablando el profeta Samuel, un hombre intachable en su vida, un hombre siervo de Dios, que te manda una palabra, ¿por qué habríamos de, no, pero yo sí lo hice, eso ni me digas a mí? Eso inmediatamente habla de soberbia, habla de dureza de corazón. Y entonces Samuel le responde y le dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Iglesia, es importante que seamos obedientes a la palabra del Señor. El Señor no quiere sacrificios nuestros que sean destruidos por nuestra desobediencia. El Señor prefiere tenernos con un corazón obediente que estando trabajando y sirviéndole o haciendo cosas para Él, cuando realmente somos desobedientes al Señor. Y dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La sumisión al Señor. El Señor me manda algo, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Me van a criticar, me van a decir, me van a rechazar, me van a cortar del grupo, me van a esto, me van al otro, pero lo principal, mis amados, es obedecer al Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Y qué es rebelión? Es cuando te dicen una y otra vez, hazlo así, hazlo así, hazlo así, tú dices no, y no, y no, y no lo hago. O sea, ¿tú crees que un rebelde ni siquiera tiene cabida en su casa? Los padres están todos preocupados y ya hasta enojados y no saben qué hacer con un hijo rebelde, porque no obedece y no obedece y no obedece. Entonces imagínate, cuando nosotros somos así, que no obedecemos y no obedecemos y no obedecemos, haz de cuenta que estás haciendo hechicería en tu casa, literal, que tienes altares de la Santa Muerte ahí, enormes, de la Santa Muerte. Llena tu casa de hechicería, llena tu casa de vudús, llena tu casa de hierbas y de cosas. Eso es rebelión. Se te llama iglesia, lee la Biblia. Iglesia, te ponemos en el boletín para que leas cada mes la Biblia. Y tú... Iglesia, vamos a orar. Iglesia, vamos a las misiones SSS. Iglesia, llega temprano. Iglesia,
dale honra al Señor con tu vida. Y resulta que hacemos caso omiso. Y seguimos llegando y seguimos haciendo y seguimos actuando como bien nos parece. Saúl es un ejemplo de lo que nadie de nosotros debiera de hacer. Y entonces el profeta Samuel le dice, la rebelión es como hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. La obstinación es idolatría. Y otra vez, haz de cuenta que tu casa, tu sala, tu recámara, tu baño, tu patio está llena de ídolos, lleno de veladoras para tus ídolos, unas ídolos enormes, unas santas muertes enormes de piso a techo, unas guadalupanas de piso a techo, y tú diciendo, no, yo soy hijo, hija de Dios, yo amo a mi Dios, pero con tu terquedad, con tu obstinación, querida iglesia, con tu desobediencia, haz de cuenta que está todo eso allí, porque las cosas se tienen que hacer a tu manera, siempre. Porque ¿por qué vas a obedecer? Tú no tienes que obedecer. El Señor te manda santidad y dices, pero no borro a mi ex amante del Facebook. Pero no borro a esto del Facebook. Una vez el Señor me da una palabra muy fuerte a una dama, y yo ni la conocía a esta personita, pero le estaba ministrando, y yo solo fluí y le estaba hablando de cosas tremendas. Una dama por fuera se veía hermosa, una dama decente, y cuando el Espíritu empieza a hablar y empiezo a fluir, esta persona se quebranta y llora y llora y llora, porque yo dije, ay Señor, esto está muy fuerte, pero no puedo perder tiempo ni puedo razonar, yo tengo que obedecer y al 100%. A veces nos podemos equivocar, pero prefiero equivocarme a no obedecer al Señor. Y entonces esta dama se empieza a quebrantar tremendamente, y así como que se sintió descubierta de que, ¿cómo es posible? La pastora sabe mi vida. Y la ministré y ya terminó la administración y seguimos. Y después me dice el Señor, dile que quiero que cambie de número de celular. Y yo, bueno, sí Señor. Y ya platicando con ella después le digo, mira, es importante que hagas esto, que limpies todo, limpia tu casa, limpia tu closet de cosas que te han regalado, limpia, es más, el celular, no lo limpies, cambia el número y solo ten los números correctos que debes de tener. Y esta dama me empieza a decir, mire, el número lo he tenido por 15 años. Todos mis amigos, toda mi familia, todos mis conocidos tienen mi número. Mire, nada más borró el numerito de esa persona y otras por ahí. Entonces nada más borro eso, sí pastora, pero tengo que mantener el número. Le digo, mira, yo solo te estoy diciendo lo que me dijo el Señor, que cambies completamente de tu número. Y si tú no quieres obedecer, pues no te puedo decir, pero no me preguntes mi opinión, así como que quieres mi aprobación. Ay, sí, pastora, ¿verdad? Nada más le borro unos nombres y ya mantengo el número. Le digo, porque yo no te voy a decir, sí, está muy bien, hazlo así. Yo solo te digo lo que dice el Espíritu Santo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. No cambió su número y no cambió su vida. Cosas que te dice el Espíritu Santo puntualmente que tienes que hacer. Y dices, no, al fin que borro esto de acá y me quedo con esto. Voy a ver, una vaca bien hermosa, un toro bien hermoso, un camello hermoso, esos vamos a guardarlos. El rey Agag, vamos a mantenerle la vida, quizá nos pueda dar unos lingotes de oro después, vamos a mantenerlo. ¿Qué hacemos con el pecado? Lo acariciamos, lo abrazamos.
solo te quiero decir que así como dice la palabra de Dios, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De la misma manera, tú y yo tenemos que aborrecer el pecado, mas amar al pecador, porque el Señor nos sigue amando. Amén. Amén. Entonces, Saúl hace estas excusas tremendas, se vuelve, como digo, con ese entendimiento entenebrecido, perdió toda sensibilidad. Y hace 8 días hablaba, hermano, es necesario que unjas tu casa, porque ha habido pecado en tu casa, y tú no lo sabes, pero el Señor le está diciendo que reclama santidad. Y entonces Samuel le sigue hablando a Saúl, que la rebelión es como la hechicería y la terquedad o la obstinación como rendir culto a ídolos. Así que, fíjense nada más, así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después habla Saúl, cuando ya le dicen, ya no vas a ser rey. Y le dice Saúl a Samuel, es cierto, he pecado. Por fin reconoce, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Y vuelve a caer Saúl. Y ahora se excusa. Y dice, porque tuve miedo. Porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Porque tuve miedo del pueblo e hice lo que ellos me pidieron. ¿A quién tenemos que agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Aunque tu familia no te quiera, aunque la iglesia no te quiera, aunque tus amigos no te quieran, aunque tu trabajo no te quiera. Hubo una chica que consiguió un trabajo hace muchos años cuando se usaba de secretarias, o ellos son asistentes, ¿verdad? Y le dijeron, sí, tienes este trabajo, vas a ganar tanto, y era muy buen sueldo y demás. Y le dicen, eso sí, con el jefe tienes que decir lo que él te diga. Entonces no vas a decir más de lo que él te diga. Ay, ella dijo, pues claro, para eso estoy, para trabajar. Y ya empieza a trabajar, y ya empiezan llamadas y esto, lo otro, como digo, como era antes, ¿no? Llamaban y una chica contestaba y pasaba las llamadas y todo eso. Y entonces ella empieza, oiga, le habla a su esposa, dile que no estoy. Pero usted está. No, dile que no estoy. Y empezaron así las cosas, es que ahora le llama a otra fulanita y no, porque está aquí mi esposa, o sea, estoy aquí con la esposa, no, dile que no estoy. Esta chica dijo, no voy a ser cómplice de mentiras, no puedo estar en este trabajo. Entonces, Señor, no puedo yo hacer lo que usted me dice que haga. Dice, pues estás despedida. Y ella dijo, prefiero estar despedida a estar pecando contra mi Dios. Y se fue muy triste, muy triste, porque dijo, ese fue el primer día de trabajo. Porque dijo, era muy buena paga, el doble de lo que yo ganaba en el otro trabajo. Me fue difícil encontrar el trabajo y ahora por mantener mi integridad no tengo trabajo. Pero mis amados, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, el Señor siempre abre puertas más grandes, puertas más hermosas para cada uno de nosotros. No pasó ni una semana cuando esta chica tuvo otro trabajo con el doble del doble que estaba ganando en el otro. ¿Por qué? Porque mantuvo su integridad. Aquí Samuel dice, es que tuve miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que el pueblo se echara contra mí. Y por eso hice lo que ellos me pidieron. ¿Sabes qué? Cuando Dios te mande algo, tú no tienes que pedirle opinión a nadie. Y ya me pasó una vez.
el Señor me hablaba de hablar de un tema, y se lo dije a alguien, y voltea muy así, muy enojada la persona más bien, y me dice, de eso no se le ocurre hablar, porque se va a ir la gente de la iglesia. Y alguien me dijo, ¿quién te dijo que preguntaras opiniones? Y yo, ay Señor, perdóname. Y tenía que hablar de ese tema en la iglesia. Cuando el Señor te dio una instrucción, no tienes que pedir opinión de nadie. Escucha, iglesia, es para que mantengas tu integridad y para que ayudemos a los demás. Imagínate que no hablo de ese tema en la iglesia toda perdida y mal. Imagínate que no hablo porque el Señor me lo da y ha enderezado y está enderezando mi vida también, porque a veces se nos hace tan fácil todo. Imagínate que no hablo de santidad y tú te pierdes. Después tú desde el infierno al cielo vas a decir, a ver, por tu culpa, pastora, yo estoy aquí en el infierno por no haberme hablado. Yo prefiero que en el cielo me digas, pero gracias por haberme hablado, estoy aquí en el cielo. Sí, amén. Entonces Samuel dice, por miedo al pueblo. Y cuando recién empecé mi ministerio se me quedó muy grabado Gálatas 1:10, y que no solo es ministerial, sino es para todos, porque dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería sierva de Cristo. ¿A quién quieres agradar? Cuesta, te va a costar que el pueblo se te eche encima. Saúl no quería que el pueblo se le echara encima, y Saúl tuvo miedo. Si el Señor te dice algo, hazlo en el nombre de Jesús, pero no permitas que desobedezcas al Señor. Si tienes que limpiar tu casa y vas a tirar un cuadro que te costó miles de pesos, y se enoja el marido o la esposa o la hija, el hijo, quien lo compró, yo no sé, que no tengas miedo, que te deshagas de esas cosas. Y entonces Saúl le dice, después de que él sabe que es rechazado como rey, reconoce, como veníamos viendo, verso 24, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, fíjense qué tremendo, pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Un momento, a ver. Saúl le dice a Samuel, pero ahora, perdona mi pecado y regresa conmigo para adorar. Escuchen bien, porque Saúl le dice a Samuel, ya reconocí, sí es cierto, tienes razón, sí pequé, perdóname mi pecado, ¿no? Perdóname, y ahora regresa conmigo. Jamás Saúl dijo, Señor, yo te pido perdón, te pido que me perdones, que me limpies de todo pecado. Vean otra vez, entendimiento entenebrecido, y se pierde toda sensibilidad cuando se va de pecado en pecado. Y Samuel le responde, verso 26, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres. Bueno, a ver, otra vez. Saúl dice, sé que he pecado. ¿Dónde está el arrepentimiento?
Y te voy a decir algo. ¿Verdad que sí sabemos que hemos pecado? Y Saúl se queda allí. Y este es el meollo, el tuétano, el centro, el corte de este mensaje. Sabes que has pecado, pero no hay arrepentimiento. No lo hay. Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Otra vez su yo. Se construyó un monumento, nosotros tenemos un gran monumento que es mi yo. ¿Sabes qué? Sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres delante de la iglesia, Hónrame, dime que soy un gran servidor. Oh, qué grande es, oh, qué gran músico, oh, qué gran camarista, oh, qué gran Susi. Hónrame delante de ellos. ¿Eso qué es, iglesia? ¿Eso qué es? Pura carne, pura soberbia, puro yo, nada de humildad hay en Saúl. Y nunca hubo arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de mente. ¿Y cómo ocurre ese cambio de mente, ese cambio de actitud? Cuando tú vas y te arrodillas y le lloras al Señor confesando tu pecado y pidiendo perdón. Otra vez, ¿sabemos que hemos pecado? Amén. Y la pregunta es, ¿lo has confesado delante de Dios? No delante del sacerdote o del profeta o del pastor o del apóstol. Sí sé que he pecado, sí sé mal. Híjole, pero ahora vamos a la iglesia y ya hablas bien de mí, Habla bien de mí. Hónrame delante de ellos. Hónrame. ¿Dónde estuvo el arrepentimiento? Y primera de Juan 1:8 dice que si confesamos nuestros pecados, que si confesamos, Señor, te confieso que he robado, robé 3,000 pesos, Señor, te confieso que he pecado, he robado ese dinero a mi tía, a mi tío en el trabajo, Señor, te confieso que le dije de groserías al señor de la carnicería, Señor, te confieso que me peleé con fulano de tal, Señor, te confieso que hice ABCD, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero mientras no haya confesión, ¿cómo va a haber perdón? ¿Sabes por qué? Vas a decir, Dios sabe lo que hice. Ese es un pecador con entendimiento entenebrecido que ha perdido toda sensibilidad. ¿Y sabes por qué tenemos que confesar? Porque confesar lleva y conlleva humildad. Señor, reconozco. Señor, me avergüenzo, robé 3,000 pesos. Señor, me avergüenzo que hice esto impropio. Señor, me avergüenzo y te confieso que esto pasó. Perdóname, Señor. Para arrepentirse hay que confesar. Y hay que decirle, Señor, perdóname, límpiame. Y entonces viene el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, jamás vuelvo a robar, jamás vuelvo a ofender, jamás vuelvo a fornicar, jamás vuelvo a adulterar. Ese es el arrepentimiento, porque mientras no haya arrepentimiento y solo un remordimiento de conciencia, sí vamos a decir, yo sé que pequé, sí, pero bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Te vas y a la vuelta de la esquina vas a caer otra vez en ese pecado. ¿Por qué? Porque no estás libre de ese pecado, porque no tuviste la humildad para confesar y decir, Señor, lo hice, perdóname, Señor, perdóname. Y Saúl no hace nada de eso, al contrario, quiero que me honres, honrame obviamente en público, ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Qué ciegos,
Qué entendimiento tan entenebrecido, qué pérdida de sensibilidad a las cosas de Dios. Saúl, después de allí, se va a su casa, y el profeta Samuel también se va a su casa, y nunca más volvió a ver al profeta Samuel, el rey Saúl. Y la pregunta hoy es: de lo que sabes que has pecado, de lo que sabemos que hemos pecado, ¿lo hemos confesado? ¿Hemos pedido perdón? ¿Nos hemos arrepentido? Porque los pecados se ven. Porque los pecados, los bramidos de las vacas y el ruido de las ovejas hablan más que nuestras palabras, que tus palabras. Sigues maltratando a la esposa, sigues maltratando al marido, sigues sin abrazar a tus hijos, sigues sin llegar a tiempo a la casa de Dios y dices que sí te has arrepentido. Perdóname, iglesia, te tengo que hablar. Sigues acariciando el pecado dentro de tu casa. El Señor te ha puesto como atalaya. El Señor dice: háblales a tiempo y fuera de tiempo. El Señor quiere una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga. Porque habrías de tener ídolos todavía en tu casa, ídolos de tu desobediencia. Tienes que ungir tu casa, tienes que sacar cosas de tu casa, tienes que hablar, tienes que zarandear y decirles que Dios te ama y no quiero que te vayas al infierno. Sí, me tienes harta, me tienes harto. Prefiero tenerte así, mi amor, pero prefiero hablarte a que sigas en pecado. Qué gran responsabilidad hay en tus manos. Qué gran responsabilidad hay. Y no me digas que el que manda allí es tu marido y tú no puedes hacer nada. Pero el Señor dice: has de agradar más a los hombres que al Señor. Y no estoy en contra de la palabra ni estoy haciendo esposas rebeldes. Pero si tú ves que tu esposo se está yendo al infierno, lo vas a dejar ir porque él es la cabeza. Si tu esposo se está yendo al infierno, es porque su cabeza no está alineada con la cabeza de Cristo Jesús. Si tus hijos están yendo al infierno, es porque tú no tienes tu cabeza alineada con la de Cristo. Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Necesitas hablar, necesitas decir, necesitas enmendar, necesitas volverte con un corazón humilde y decirle al Señor: sí, reconozco que he pecado, pero en este momento, Señor, te confieso mis pecados y te digo, Señor, que no quiero a mi yerno, no lo puedo amar. Ayúdame a amar a mi yerno. Señor, te confieso que no puedo amar a la nuera, no puedo. Se robó a mi bebé. Y empieza con tu lloriqueo si quieres, pero empieza a decirle al Señor, a confesar tu pecado. La impotencia que hay: Señor, me siento impotente de hablarle a mi familia, no hacen caso. Pues a lo mejor no hacen caso porque tú no has limpiado tu corazón de pecado y solo dices como Saúl: sé que he pecado, pero ay, Señor, ayúdame. Pero ay, Señor, ayúdame. ¿Qué es tu criado o qué? De verdad te lo digo. ¿Es Dios tu sirviente o qué? ¿Es Dios tu máquina de soltar los dineros y ya? ¿Tu cajero automático? Ay, Señor, sí, sé que he pecado, pero bendíceme, Señor. Bendíceme. ¿Y dónde está tu confesión de pecados? ¿Dónde está el pedir perdón? ¿Y dónde está el arrepentirte? Tienes mucho que hacer hoy, iglesia.
Tenemos mucho que hacer hoy. Confesar, pedir perdón y arrepentirnos. Yo no me quiero ir a mi casa como Saúl se fue. Ni quiero que el sacerdote se vaya, el profeta, como él se fue a su casa y nunca más volvernos a ver. No quiero que el Espíritu Santo se vaya y nunca más volverlo a ver, a sentir. ¿Cómo quieres regresar hoy a tu casa? Como Saúl. Sé que he pecado. Ay, sí. Pero vamos al templo, ¿no? Y allí me honras. Y allí habla bien de mí. Yo le pido a Dios que ni yo ni tú seamos Saúl. ¿A qué vienes a la casa de Dios? ¿A vender? ¿A encontrar clientes? ¿A ligar? Perdóname. ¿A fornicar? ¿A manchar? A la casa de Dios se viene para adorar a nuestro Dios. A la casa de Dios se viene para escuchar la locura de la predicación y reconocer, Señor, he pecado, pero ahora te voy a confesar mi pecado. Te quiero hablar de este hábito oculto que no puedo dejar y ya me cansé de este secreto. Y que le hables al Señor, a tu precioso Jesús, y le confieses tu pecado. Señor, estoy en pornografía. Salir de esta red, ayúdame a salir de este hábito, ayúdame a salir, ayúdame. Y el Señor está más que presto para ayudarte. Ponte de pie, iglesia. ¿Cuántas cosas hoy tienes que confesarle al Señor? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Porque ¿sabes qué? Quizá hoy en la noche tienes que hablar muy seriamente con Él. Y ¿sabes qué? De parte del Espíritu Santo te digo algo. No te justifiques. No te justifiques. Eso es soberbia. Eso es tener el entendimiento entenebrecido. Eso es haber perdido toda sensibilidad al pecado. No le eches la culpa. El pueblo fue, él fue quien me hizo pecar. Ella fue la que me hizo caer. Él fue, ella fue. No, eres tú. Crece, iglesia, y toma tu propia responsabilidad. Y toma tu propia responsabilidad. Eres tú. Porque tú tienes el poder de ponerle un alto a las cosas. Porque tú tienes el poder de decir no. Tampoco le eches la culpa a la necesidad. Es que necesitaba sexo, fíjate, Señor. Es que fíjate que necesitaba dinero, por eso robé. Es que necesitaba un abrazo y por eso engañé a mi esposo o a mi esposa. Es que, ay, Señor, ¿no ves? No te justifiques. No te justifiques. Y rinde tu vida al Señor. Deja de echarle la culpa a los otros. No me importa si son unos demonios, no me importa si son no sé qué. No es la culpa de ellos. Tú tienes el control. Porque el Señor te ha dado autoridad. Porque el Señor te ha dado autoridad. Confiésale 1 o 2 pecados en este momento. Señor,
Te confieso que le mentí a mi esposa para que no se enojara, le mentí. Te confieso, Señor, que eso lo hice. Le mentí a mi esposo porque si no se iba a enojar. Perdóname hoy, Señor, perdóname. Perdóname. Señor, mentí en mi trabajo, si no me corrían de mi trabajo. Mentí. Y te digo, confiésale 2 o 3 pecados, porque tenemos muchos que confesar, de esos que sí sabes que has cometido. Todavía te tomas tus copas de alcohol y no me importa que me taches de religiosa o estricta. Yo no soy. Yo solo sigo lo que dice la palabra de Dios, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ah, sí, yo sé que me tomo la copita de no sé qué, la cervecita de no sé qué, hasta con cariño tratas al pecado. No pasa nada. Hay esta gente exagerada, legalista, religiosa. No me importa lo que digas. Yo tengo que obedecer al Señor al 100%. Y me falta, fíjate, obedecer más al Señor. Me falta más. Pero yo solo te tengo que decir, no puedes servir a 2 señores. O estás dentro o estás fuera. Decídete. Vas a una fiesta y te echas tu baile y dices, ay, no pasa nada. Qué exagerados. Por eso no va nadie al templo.